Bueno, yo estoy haciendo mi trabajo de fin de grado sobre hablar solos, porque me había gustado un montón. Y bueno, abarca muchos tabúes como la sexualidad, el adulterio y la enfermedad y sobre todo la muerte y tal. Y bueno, primero lo fabuloso que encuentro a hablar solo es que logra dar una escritura muy fluida, pero al mismo tiempo insertando referencias literarias muy cultas. Así que para mí parece maravilloso en el siglo XXI, porque bueno, la gente no quiere leer para reflexionar. Ya. Y no tiene nada que ver con mi pregunta, pero no, gracias. Mi pregunta es, porque me preguntaba si le había costado escribir sobre los tabúes, si había sentido cierto pudor a escribir sobre lo más inefable de nuestra vida y tal. No, claro. Creo que hay una diferencia entre el exhibicionismo o el narcisismo por un lado y la impudicia por el otro. Creo que la impudicia es buena en el sentido de que vence, digamos, ciertas resistencias que tienen que ver con el lidiar con lo inefable, como tú decías, ¿no? Entonces la impudicia tiene algo de rebeldía. El narcisismo, la autorreferencialidad es otra cosa, ¿no? Entonces me interesaba perder el pudor no respecto de mí como individuo, sino unos pudores íntimos que en realidad son colectivos, ¿no? Por ejemplo, el pudor de cuando cuidas a un ser querido y no te atreves a confesar ciertas cosas, ¿no? Pensamientos que tienes, emociones que te parecen como miserables o mezquinas y no te las dices ni siquiera a ti misma. Entonces, desde ese punto de vista, a veces la ficción te permite superar ese tabú. Y es interesante pensar que en Hablar solos, quien habla en nombre de los cuidadores es Elena, y eso me hizo escribir en primera persona femenina. Sí. Y eso, al contrario de alejarme de mi situación, lo que me permitió fue disfrazarme para decir cosas que jamás habría dicho en mi propio nombre. O sea, yo era más sincero hablando como Elena de lo que hubiera sido hablando en mi propio nombre. Por eso creo que la autoficción tiene sus limitaciones como teóricas y a veces se simplifican, ¿no? Creo que la ficción a veces es más sincera que lo que llamamos autobiografía, pero bueno, eso sería otro tema. La cuestión es que claro que me costó, y una de las maneras de vencer esa dificultad fue cuando me di cuenta de que mis experiencias de cuidador las necesitaba contar desde el punto de vista de una mujer. Y aparte eso me permitía otra serie de cosas que no tenía que ver con el tabú, sino con la tradición literaria, que como bien sabéis, los viajes épicos a lo largo de la historia siempre han sido masculinos, eres como el héroe que va a reconocer su propia identidad, eso desde Grecia es así, ¿no? Y me parecía como interesante tomar el rol de Penélope, y esa Penélope se va poco a poco apoderando de la historia hasta que el viaje de ella se vuelve tan o más importante que el viaje de padre e hijo, ¿no? Era como coger la carretera de Cormac McCarthy y decir, bueno, ¿y esa madre ausente dónde está? Pues mira, está contando la historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una experiencia muy, muy conmovedora. Y del lado literario lo que has mencionado es interesante porque ahí hay un contraste que me interesaba también mucho, que me parecía como enriquecedor, entre dos personajes profundamente no literarios, o mejor dicho, no letrados, como son ese niño de 10 años y un padre que es un agente de viajes, que conduce camiones y que le interesa relativamente poco la literatura, con lo cual su marco de referencias no tiene bibliografía, y eso ponerlo en contraste con una mujer que no está hablando sino escribiendo, es la que escribe. Si Penélope teje, ella escribe. Entonces ella tiene, digamos, el poder del lenguaje literario desde el cual ejercer otro tipo de control sobre la situación, ¿no? Así que también había un ejercicio que a mí me resultó asombroso, que fue releer mis libros preferidos sobre el duelo, la sexualidad y la enfermedad desde el punto de vista de ella. Tuve que negociar con Elena y la negociación fue que ella no podía citar ningún libro que yo odiase. O sea, le supliqué que se leyese libros que a mí me gustaban, pero a cambio yo me releí de nuevo esos libros imaginando qué pensaría ella. Y fue una experiencia interesante, de género, porque los subrayados que hacía Elena no eran los que yo había hecho. Lo fui subrayando con otro color, entonces pude leer de otra manera esos libros gracias a ella. Muchas gracias.
Adelante. Es que me surgió la pregunta cuando estaba hablando de los personajes. Después que usted termina de escribir una historia, los personajes siguen viviendo en su mente y usted imagina lo que hacen cada día y todo. Sí, ¿y a ti te pasa cuando lees o escribes? Sí. ¿Verdad que cuando estamos viendo una serie o terminamos una novela, de textos en general largos, ficciones con las cuales hay un compromiso a medio o largo plazo? A lo mejor no pasa tanto con un cuento o con un poema, por mucho que nos conmueve a otro nivel, que tiene que ver con la profundidad del instante, pero quizás no pase tanto. Pero cuando hay una ficción que te somete a una convivencia, esa es la palabra, una convivencia con los personajes, es cierto que se va generando una relación, ¿cómo te diría?, de absorber al personaje, de asimilarlo dentro de nuestra propia conciencia, y terminamos pensando en esos personajes, pero también desde esos personajes, ¿no? ¿Qué haría tal protagonista en esta situación? ¿O qué habrá pasado con? Y yo diría que incluso ese efecto, que es un poco delirante, ¿no? Es la capacidad de delirio de la ficción, ¿no? Que por un lado tú sabes que es un artificio, que ha habido una invención, que en el caso del audiovisual hay una tropa de personas detrás con cámaras, con iluminación, gente cabreada, gente que no ha dormido, gente que se está peleando, que los actores a lo mejor están pensando que tienen que ir a recoger al niño de la escuela, que a ver si acaba pronto el rodaje, y en mitad de todo eso se genera una verdad. Y sabiendo que ese artificio es así, sin embargo, cuando una ficción funciona, otra parte de nuestra conciencia se niega a desprenderse de esos personajes y les inventa una vida posterior, una especie de existencia póstuma. Y creo que cuando eso se produce, la ficción ha funcionado. Y diría que si no se produce sería preocupante. Y una cosa que me ocurre mucho en este caso cuando estoy escribiendo, una novela sobre todo, es que entro en duelo cuando la termino. De hecho, he estado pasando un poco una depresión ahora porque estuve casi 7 años con Fractura, igual que estuve con El viajero del siglo como 6 años. Son los libros más largos que me ha tocado, más largos en extensión, pero también en trabajo previo. Y me acostumbré tanto a convivir con esos personajes de esas novelas que al terminarlas, en lugar de euforia o alegría, sentía orfandad. Y por un lado entonces sigo imaginando dónde estarán o qué habrá pasado, y por otro lado corro a tratar de escribir otra cosa para no estar tan solo. Vale, tenía 2 preguntas que no era esa. ¿Hasta qué punto usted cree que su identidad como argentino y su identidad como español ha influenciado en su trabajo y en su manera de pensar, tener 2 culturas parecidas pero diferentes a la vez? Muchísimo. De hecho, esta respuesta te voy a contestar en argentino. Vale. Así lo hacemos más latinoamericano. El tener incluso, lo vas a escuchar ahora cuando te lo diga, el tener 2 orillas del castellano, y que en mi caso se conectan familiarmente, o bien cuando estoy en presencia de una persona latinoamericana como tú, o bien cuando estoy con gente de mi familia, porque toda mi familia es argentina. O sea, yo me eduqué acá toda la vida, prácticamente, solo pasé la infancia en Argentina, pero fui educado como un niño argentino, un ciudadano español de una familia argentina. Y eso hizo no solamente que tenga 2 mundos, pero también 2 extrañezas, 2 extranjerías. O sea, no me termino de sentir cómodo en ninguno de los 2 lugares, pero me siento muy comprometido con ambos. Pero eso serían, entre comillas, lo de menos o lo más obvio. Lo que no es tan obvio es qué le pasa al idioma. Porque a mí lo que me ocurrió es que desde la escuela secundaria, desde lo que en mi época se llamaba el BUP, y ahora creo que se llama como, no sé, la verdad. Eso, secundaria, en fin, va cambiando. Cada vez que cambia el gobierno, cambia el plan de estudio, entonces no importa. En la secundaria me tocó replantearme totalmente mi lengua materna, de un modo un poco terrible, pero también poético, que era de pronto decir, ¿cómo se dice esto? ¿No? Y te ves señalando como los niños, objetos básicos, tienes como una regresión lingüística en la cual no sabes si eso es un bolso, una mochila, una bolsa. Claro, cuando me dijeron que esto que se llevaba acá era una riñonera, no lo podía creer, porque digo, es que te cuelga un órgano, ¿no? O sea, objetos básicos
por ejemplo, estos zapatillas, ¿no? No sé, en México le dicen tenis. Yo le digo tenis. Tú les dices tenis también. Sí. Pues perfecto, pero las de andar por casa, que en Argentina es una pantufla, acá también se dicen zapatillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, no saber decir ni lo que llevas puesto, esto es un saco, es un traje, es una chaqueta. Vas a México, dices chaqueta, ¿sabes lo que es una chaqueta en México? No. Es una paja, pero una paja de esas. Entonces, claro, un día fui y leí un cuento que llamaba La Chaqueta y toda la gente se murió de risa y yo decía, no le veo la gracia, francamente. Y entonces, y cada vez repetía la palabra chaqueta hasta que mi presentador se fue acercando y dijo, no, es que aquí es lo que significa. Y cuando me dijo eso se produjo como un silencio súper incómodo. Entonces, ¿qué pasa cuando te ocurre esto? Que desarrollas una especie de neurosis lingüística donde todas esas palabras que había dado por sentado, todas esas palabras que se suponía que son de tu pertenencia, esa certeza de cuál es tu tierra o cuál es tu léxico se pierde y te quedas en el aire sin un diccionario que te sustente, y eso, bueno, puede ser muy estimulante, pero también a veces es como angustioso, ¿no? Entonces digo, más allá de que muchos de mis libros planteen viajes, errancias, exilios, extrañezas con respecto a la pertenencia, aparte de eso que está como tematizado en mis libros, hay una cuestión más de fondo o más lingüística que tiene que ver con la obsesión por la traducción, por la obsesión con gente que no sabe hablar bien un idioma. Entonces en mis historias hay extranjerías a nivel lingüístico y también a cierta sensación de que hay que aprender a escribir en cada libro. Y creo que eso es una experiencia profundamente inmigrante. Vale, gracias. ¿Y algún libro que creas que todo el mundo debe leer como que en su vida? Un libro que le haya marcado que todo el mundo... Bueno, y uno que no nadie debería leer. Vale, como esa es una pregunta sobre el canon, vamos a pasar al ibérico, para ser fieles a la historia. No soy muy partidario ¿sabes? De libros obligatorios. En mi experiencia, ¿sabes lo que pasa? Cada vez que estaba yo en la escuela y el profesor me decía, este libro hay que leerlo, yo sentía una pereza, así como... Entonces no voy a caer en ese error de imponer una lectura, ¿no? Creo que es más rico y hasta más persuasivo cuando se enfoca desde los libros que a alguien en concreto le cambiaron la vida y por qué, ¿no? Y en ese sentido yo recuerdo como, no sé, ya que estamos en el Centro Lorca, vamos a ir a la poesía, ¿no? Leer a César Vallejo, o leer a Sor Juana Inés de la Cruz, o leer a Emily Dickinson, a quien mencioné hace un momento, leer a Roberto Juarroz, por mencionar un poeta argentino, o leer, que duda cabe, a autores del 27, fueron momentos donde de nuevo uno siente que tiene que aprender a hablar de nuevo. Diría que es así. Cada autor o autora que nos cambia la vida se nota en que no podemos mirar o nombrar de la misma manera. Aunque se modifique 1 centímetro tu perspectiva o tu lenguaje, entonces es que ese libro te ha cambiado la vida. Gracias. A ti.